estos son tópicos solares. Entonces, traje eléctrico y también voy a traer algo térmico. Sí, entonces, el calor. Ustedes debieron haber visto termodinámica o de este tipo de materias. Entonces, hay varios. El calor, de acuerdo a la primera ley, es un balance energético, ¿no? Entonces, el calor tiene que ver con el trabajo, la potencia, las entalpías, las entropías, la energía interna. El flujo másico, ¿sí? Cuando tenemos una energía, una primera ley expresada en términos de flujos de volumen de control. El calor es un tipo de energía. ¿Sí? El calor puede ser positivo o negativo. Recuerden eso. Hay algo que se llama calor sensible o calor de Newton. El calor es igual a la masa por el coeficiente caloportador, temperatura 2 menos temperatura 1, y el calor latente. Esas dos formas de calor se definen. Hay un mecanismo de transporte de calor que se llama por conducción o por convección. El calor por conducción, ¿sí? Es un calor que nosotros miramos todos los días cuando nos ponemos una chaqueta. ¿Sí? Entonces, se genera una energía por conducción. Y el calor conducido es igual a menos K, que es la conductividad térmica del material, por el área de contacto y depende directamente de la temperatura y de la espacio recorrido, porque esto es un vector. ¿Sí? Aquí está el de X. ¿Sí? Entonces él se empieza a desplazar. ¿Qué es lo que pasa con nosotros durante toda la vida? Cuando nos ponemos una cobija o una chaqueta. ¿Sí? Se denomina calor por conducción, conduce el calor. Entonces el área de la chaqueta es más grande, por lo tanto, cubrirá más y la temperatura será mayor. ¿Mm? Convección. Y esta es la que vamos a utilizar nosotros para el diseño de sistemas solares térmicos. Convección forzada y convección natural. Calor de convección es igual a menos H, que es el coeficiente de transferencia de calor, por área por la diferencia de temperaturas. Y está la otra que es por radiación. ¿Sí? Por radiación es, por ejemplo, la estufa de luz. ¿Sí? La estufa de luz, ustedes ponen la mano no directamente, sino un poquito más encima de lo que es la hornilla y está caliente. ¿Sí? Pero ustedes no lo ven. ¿Sí? Entonces, eso se define por algo que se llama la ley de Stefan Boltzmann y la ley de cuerpo negro. No vamos a dar mayor situación de esto porque no es el contenido de la charla, pero sí quería que lo tengan en cuenta. Y esto es un sistema de calentamiento de agua por medio del sistema solar. Entonces tenemos algo que se llama el colector solar térmico. Ojo, el panel es una cosa, colector es otra, porque el panel solar fotovoltaico convierte la radiación en energía eléctrica, corriente. El colector colecta agua, ¿sí? O fluido caloportador o fluido de trabajo y lo hace que se caliente. Entonces ya nos vamos a dar cuenta cómo. Miren, este es un colector solar. ¿Qué es lo que hace? Calentar agua. Entonces, hay dos formas de trabajar la energía solar. El primero es en sistemas eléctricos y el segundo es sistemas térmicos. Sí, los sistemas térmicos se utilizan básicamente para climatización de piscinas, para baños, para instalación de agua caliente. Sí, y su forma de trabajo no es tan complicada. Entonces, lo que tenemos es el calor producido a la salida es igual al calor de la energía incidente del sol, o sea, la radiación, el calor reflectado, el Q de la radiación, o sea, las pérdidas por radiación y las pérdidas por convección, porque aquí dentro hay agua. ¿Sí? Entonces el agua, ¿a qué temperatura hirve el agua? A una atmósfera, 100 grados centígrados. Y eso es lo que alcanza a llegar en un tipo de colector solar de este tipo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Hasta hace unos años, y esto lo voy a poner por acá, había algo que se llamaba, solo se trabajaba con estos colectores solares, ¿sí? Que eran una placa con unos tubos de bronce o de cobre y los tubos soldados y luego se ponía un vidrio. Esos colectores son muy ineficientes, ¿sí? Porque hay pérdidas ópticas ocasionadas por el vidrio y pérdidas térmicas ocasionadas por el metal. Lo que se ha trabajado en los últimos años son colectores solares de vacío, es decir, tubos que van interconectados individualmente, tubos de vidrios. Estos eran los que se utilizaban hace unos años y de hecho todavía los usan. Entonces por aquí entra el agua fría hace esto, se calienta y sale. Pero ¿qué sucede? Aquí hay mucha pérdida porque tiene que pasar la radiación solar el vidrio, luego tiene que pasar por los tubos, luego tiene que calentarse y luego tiene que salir. ¿Sí? Mientras que ahora, no. Ahora simplemente por cada tubo individual, los coeficientes de calor se suman y sale un calor total. ¿Sí? Estos son un tipo de colectores. ¿Alguien está escribiendo?
al chat. Sí, profe, es el profesor de diseño y construcción. Ah, ok, bienvenido. Entonces, estos colectores solares concentradores no se utilizan en la industria por su espacio, porque solo con una placa lo que hace aquí es tener un espejo, por decirlo así, la radiación entra, se refleja en el espejo cóncavo y va al tubo. Entonces, cuando el agua fría entra aquí, va a salir caliente. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Estos necesitan demasiado espacio, mientras que estos o los tubos de vacío se pueden colocar en los techos o en las terrazas de la gente. ¿Sí? Hay varias conexiones solares en serie, sobre todo para el agua. Aquí sale agua fría, aquí entra agua fría y se va calentando con la medida de cada uno, o los conectores en paralelo, donde cada uno tiene la misma temperatura. ¿Cuál recomiendo yo? Esta siempre. Conectores en paralelo. En serie no. ¿Por qué? Porque necesito mucho más panel, ¿sí? Mucho más colector. Aquí va a tener una temperatura menor que esta, una temperatura menor que esta y una temperatura menor que esta. Mientras que aquí voy a tener todas a la misma temperatura y cuando yo quiera solo desconecto aquí y saco la temperatura. Y el tanque, ¿sí? El tanque, al igual que, miren que aquí aparece algo en este circuito un poquito más similar a lo que es eléctrico, ¿sí? Entonces, el agua es la corriente, el flujo de corriente, aquí están los paneles. Este es el almacenamiento, las baterías, por decirlo así, ellos almacenan el agua caliente y luego va en un intercambiador de calor. Este es opcional, por eso lo puse punteado, porque puede ser que la temperatura a la que salga el sistema sea óptima o usted necesite revolverla, entre comillas, con agua fría para que la temperatura sea óptima. ¿Sí? En los sistemas que se ha trabajado ha sido sin tanque, porque la piscina de climatización es el tanque. ¿Sí? Entonces el circuito lo que hace es dar la vuelta por la piscina. ¿Sí? El agua se sigue repasando, pasa y pasa y pasa. ¿Sí? Entonces, por eso es que se utiliza. ¿Sí? Entonces, ¿aquí de qué depende el tanque? Aquí, del coeficiente de intercambio de calor. Por eso es recomendable que esto se haga con acero en la primera capa, espuma de Kevlar en la segunda capa y en la tercera capa la anilla, ¿sí? Que me almacene el calor de mejor forma. ¿Sí? Y aquí está el calor perdido, miren. Calor almacenado, calor perdido. ¿Sí? Entonces, este desbalance, obviamente, va a cumplir con la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, aquí va a haber unas fugas de calor al exterior que nosotros tenemos que tener en consideración. ¿Sí? Y también depende del calor específico del fluido. Recuerden que utilizar agua no es lo mismo que utilizar R134 o R12 o freón, ¿cierto? Entonces depende del fluido de trabajo que estoy utilizando. Normalmente en los sistemas solares se utilizan para calentamiento de algo, ¿sí? O climatización de algo. Es por eso que no se utilizan como muy comúnmente para la refrigeración. Eso no quiere decir que no se los utilice. Sí se los usa, no comúnmente. Su utilización pasa por un tema de, de costo y de implementación. Sí, sale mejor climatizar algo que quitarle calor, ¿no? Es más eficiente. Y eso lo hace la nevera. ¿Sí? Entonces, el circuito de interconexión, la tubería necesaria, entonces en una parte se utiliza tubería para agua fría y en otra parte se utiliza tubería para agua caliente. Y aquí está, miren, cómo se utiliza un sistema de calentamiento. Es un circuito directo, va el agua fría, se calienta, acumulador o tanque y baja a la casa. Y el circuito indirecto, que es la red del agua, va a la bomba de circulación, sistema de colectores, tanque de almacenamiento, intercambiador de calor, por si esto sale muy alto, y se va para acá. La que más utilizan es esta, ¿sí? Porque el agua sale con una gran alta temperatura y necesita ser utilizada para lavar platos, lavar baños, ducharse, ¿cierto? Entonces, y aquí está el sistema de transportador. Entonces miren que también tiene un controlador. ¿El controlador qué hace? Activar o desactivar la bomba, ¿sí? De acuerdo al colector. Entonces miren que aquí se puede hacer un sistema híbrido entre un panelcito fotovoltaico, que es el que me da la energía para que el controlador y la bomba funcionen, y el colector, que es aparte. O directamente el sistema pasivo, que es colector tanque. ¿En qué se mide o cuál es mejor de los dos? En la eficiencia. Sí, la eficiencia. A mí me gusta más este, ¿no? Porque es más completo. Entonces, cuando el sistema sensa que el agua va disminuyendo y se está enfriando, el pum, prende la bomba.
y empieza autónomamente a hacerlo. Es un sistema activo porque tiene una bomba. Mientras que en el sistema pasivo no. Él va y ¿quién es el control? Uno mismo cuando mete la mano aquí. Mientras que aquí el controlador tiene un controlador de temperatura, un controlador de nivel, un controlador de presiones, ¿cierto? Entonces es más técnico, es más chévere. Y los sistemas solares de potencia térmica. Actualmente en Colombia no existen estos sistemas solares de potencia térmica, pero lo que sí existen es en Estados Unidos, en el desierto de California. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo que hacen es tener grandes superficies de colectores, hacen una concentración de agua, esa agua se almacena, hierve hasta ciertos, hierve, ebulle, perdón, hasta ciertas temperaturas muy altas, cuando ya se hace vapor sobrecalentado, va al intercambiador de calor y esto se hace por energía térmica. Sí, que es como funcionan estos rotores.